profesor de la Universidad de Málaga. Título: La representación del resucitado en el arte malagueño. Tiene la palabra. Sí, muy buenos días a todos. Antes de nada, y viendo la premura de tiempo que tenemos a la hora de exponer, me gustaría agradecer muy rápidamente a la organización, en este caso a la Cofradía del Resucitado de Córdoba, concretamente a la persona de Manolo Murillo, que ha estado ahí en la logística continua a la hora de organizarlo todo. Por supuesto, al director académico del Congreso, Juan Aranda, como siempre, nuestro agradecimiento por contar con nosotros, con nuestra presencia. Como tenemos muy poco tiempo, y después los resultados se van a ver expuestos de una manera mucho más extensa en el libro, en la publicación. Voy a intentar hacer un repaso muy somero, muy resumido, sobre lo que sería la representación de Cristo resucitado en el arte malagueño, a nivel escultórico, pero también a nivel pictórico. Lo primero a tener en cuenta es que los testimonios que nos han quedado de aquella época, me estoy refiriendo a la Edad Moderna, siglo XVI, XVII, XVIII, han sido bastante escuetos, ¿no? muy somero, muy reducido por distintas cuestiones. Lo primero a tener en cuenta es el hecho de que ese tipo de representaciones no eran, podríamos decir, las más seguidas, ¿no? Las que tenían un mayor apoyo, ni a nivel institucional ni a nivel artístico. En cuanto a hermandades, hay que tener en cuenta que hay muy poco en la diócesis de Málaga o en la actual provincia de Málaga de aquella época. Nos quedan algunas que otra del momento, que se fueron integrando en otras cofradías de mayor arraigo, tanto de pasión como letífica, y por supuesto todo lo que tiene que ver con las distintas incidencias y acontecimientos del siglo XIX y XX, desde la Guerra de la Independencia a las desamortizaciones y exclaustraciones del XIX y por supuesto la Guerra Civil, hicieron que muchos de esos testimonios pictóricos y escultóricos malagueños desaparecieran. Hay una gran ausencia, podríamos decir, un gran vacío documental, prácticamente desde la Edad Moderna hasta la Edad Contemporánea, hasta el siglo XX. Desde el punto de vista de las cofradías y hermandades, como hemos dicho, hay muy poquito, tuvieron poca pujanza, y ese resurgir, ¿no?, bien de las hermandades o bien de otras instituciones religiosas que van a apoyar la salida procesional en muchas ocasiones de estos resucitados, van a entrar en liza bien a finales del XIX, ya a partir de principios del siglo XX. Como digo, eso ha hecho que no tengamos una gran trascendencia, al menos desde el punto de vista institucional, aunque sí debemos de tener muy presente que hemos tenido en Málaga y provincia un gran arraigo a nivel, podríamos decir, no solo religioso, sino también popular y antropológico en relación a las celebraciones que se daban durante el domingo de Resurrección. Hay que tener también muy en cuenta que la constitución o institución de las agrupaciones de cofradías con la entrada del siglo XX pusieron, ¿no?, un verdadero acicate para que se fueran proyectando estas salidas procesionales de Cristo resucitado de nuevo durante el siglo XX. Lo están viendo en pantalla. Tenemos grandes hitos en este sentido, como en la propia ciudad de Málaga, en el año 1921, cuando se crea o se establece la agrupación de cofradías. Esto hace que se buscara, ¿no?, irremediablemente una figura de Cristo resucitado para ser procesionado. Durante un tiempo, ¿no?, se contó con una imagen que veremos a continuación del siglo XVII, y con posterioridad, ya casi a mediados del siglo XX, se hace con la factura de una nueva obra escultórica, de la que también hablaremos a continuación. En 1927 es el caso de Archidona, cuando se establece la agrupación de cofradías, en la que de nuevo, poco después, en el año 31, se van a hacer con una nueva escultura, en este caso del escultor Pío Mollar, que va a ser un poco el gran referente a partir de aquel momento, en el Domingo de Resurrección de Archidona. También en Antequera, en el año 1943, se establece esta agrupación de cofradías, y veremos cómo en el caso de Antequera pues también hay una gran diversidad a la hora de utilizar este tipo de piezas, ¿no?, muchas de ellas de un carácter y de una categoría artística bastante elevada. A nivel popular, podríamos decir que en buena parte de la provincia de Málaga
y esto también ocurría en otros territorios, nos vamos a encontrar de alguna u otra manera con la utilización de la figura del niño Jesús triunfante, que portaba normalmente el lábaro o la bola del mundo, que estaba directamente bendiciendo a la manera griega, que, como digo, va a suplantar, por así decirlo, a la figura de Cristo resucitado durante el Domingo de Resurrección. No siempre alrededor de la constitución de una hermandad o una cofradía, sino a través del impulso popular, ¿no? De lo que sería la festividad popular en el Domingo de Resurrección. En muchas ocasiones y en varias de las poblaciones, generando lo que nosotros conocemos como el niño del huerto, que no es ni más ni menos que, como digo, una tradición, una festividad alrededor de esa figura del niño Jesús triunfante, resucitado, con una implicación popular muy amplia, ¿no? Porque se solía configurar alrededor de una plaza central del pueblo. Esto todavía se da bastante en lo que sería la serranía natural de Ronda, concretamente en el Valle del Genal. Aquí estamos viendo en pantalla un ejemplo de una de las piezas más destacadas, aunque contemporánea, del Niño Jesús en la población de Cartagima, una obra, como digo, esencial, realizada por Francisco Buiza en el año 1965, una de las mejores piezas no infantiles que realiza este escultor a lo largo de su trayectoria. Como digo, era una celebración muy popular, ¿no? Se engalanaba todo lo que era la plaza, como si fuera un verdadero huerto, ¿no? En referencia precisamente a ese huerto donde había sido enterrado la figura de Jesucristo. Y a partir de aquí, pues no solo se agasajaba, ¿no?, a la figura del niño, sino que después también salía en procesión la Virgen, con posterioridad, que iba al encuentro, ¿no?, por así decirlo, en aquel huerto improvisado del propio niño Jesús resucitado. También contamos en la provincia de Málaga con muchísimas representaciones de la Pasión de Jesucristo, lo que nosotros solemos denominar como el Paso, distintas poblaciones. Es verdad que el caso o el episodio o la escena de la resurrección, por las dificultades que entraña en esa misma representación, no es lo más normal que lleguen a representarse, pero en algunos de ellos, como vemos en el caso de Istán, pues se atrevían a escenificar este punto culminante de la pasión de Jesucristo. A nivel pictórico, o desde el punto de vista pictórico, nos vamos a encontrar que también hay una gran ausencia, ¿no?, en cuanto al patrimonio en la provincia de Málaga, en muchas ocasiones porque multitud de esas pinturas han desaparecido, pero hay que tener de nuevo en cuenta, y repito, que no es una de las representaciones predilectas que nosotros vamos a encontrar en nuestro territorio. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no?, que tenemos presente todavía en la actualidad, como este que están viendo en pantalla, una tabla que se encuentra en la sacristía de la antigua iglesia conventual de San Zoilo, en Antequera, en la que se representa a Cristo resucitado, partiendo, como pueden observar en pantalla, de una estampa, en este caso de un grabado de Hieronymus Vierix de finales del siglo XVI, aunque basado en una estampa de Passeri, de Bernardino Passeri, que es anterior, que también va a repetir muchísimo con posterioridad el propio Jerónimo Nadal a la hora de configurar su magna obra, y que otros pintores, en este caso del siglo XVIII, porque estamos hablando de una obra, de una pintura de 1728, pues tuvieron en cuenta, como están viendo ustedes en pantalla, para interpretarlo o reflejarlo prácticamente de manera similar. Hay otras pinturas, ¿no?, como las que están viendo en pantalla, del ámbito malagueño en concreto, en la propia capital. La que ven en la parte superior izquierda es una pequeña pintura que se encuentra en el arcosolio de la capilla de Santa Bárbara de la catedral, que realizara, en este caso, el pintor y dorador Juan Coronado Ruiz hacia el año 1756, una obra de mediana calidad, podríamos decir, y que parte directamente de los modelos tanto de Murillo por un lado, como incluso del propio Rubens, de Pedro Pablo Rubens. Y a la derecha estamos observando una pintura que se encuentra hoy día en la residencia de los jesuitas en Málaga. Fue una donación posterior a la Guerra Civil de un pintor malagueño muy interesante del siglo XVII, como sería Juan Niño de Guevara, y que es una obra también, como digo, en la que se intenta incidir, siguiendo un poco los postulados que marcaban los tratadistas de la época,
que tener en cuenta que esto es muy importante, tanto para la pintura como también para la escultura y para el relieve, y en el que se ponía un punto de inflexión muy directo sobre lo que serían los distintos aspectos a representar en una pintura. Pues, bueno, había, como digo, una gran diatriba alrededor de cómo debían de estar los soldados, de si dormidos o despiertos, o sorprendidos y sorprender, si el sepulcro debía de estar cerrado, debía estar abierto en el momento de la resurrección. En fin, sobre esto hay muchísima teoría y muchísima literatura al respecto que, lógicamente, los pintores y los escultores debían llevar a cabo en todo momento. Hablando de pintura, no podemos dejar de lado en ningún momento la labor desempeñada por Raúl Berzosa. Podríamos decir que uno de los pintores realistas, ¿no?, o neorrealistas más importantes actualmente a nivel no solo regional, sino nacional, y que nos ha dejado distintas versiones en Málaga y fuera de Málaga también sobre el tema del resucitado, como estamos viendo, sobre modelos, como digo, muy realistas, contextos bastante neutros, ¿no?, y en los que se intenta resaltar sobre todo la figura central, y como podemos observar, obras como este ciclo pictórico vemos en la parte baja, alrededor de la cabecera de la iglesia San Felipe Neri, son pinturas sobre tablas, no de la resurrección directamente, sino sobre escenas relacionadas con la resurrección, el Noli Me Tangere, la incredulidad de Santo Tomás, etcétera, bueno, que generan un ciclo muy interesante en esta iglesia. En la parte superior estamos viendo algunos de los carteles, he hecho muchísimos carteles también, en la que el resucitado tiene un papel preponderante, siempre siguiendo esa línea, ¿no?, en la que, como digo, el realismo de la figura, la espiritualidad, ¿no?, y el impacto de la luz sobre esta, pues son sus características fundamentales. A nivel escultórico, tenemos que decir que nos encontramos también con referentes muy interesantes. Primero, a nivel de relieve, como digo, en el que nos encontramos obras como la que están viendo en pantalla. Esta se encuentra, después de haber sido adquirida por el Ayuntamiento de Arriate, la provincia de Málaga, del escultor Enrique Marín Higuero. Este es un escultor también muy interesante, de la primera mitad del siglo XX, que se formó en la Escuela de Bellas Artes de San Telmo, después la de San Fernando, que estuvo becado en Roma, que también pasó por París, y que nos deja obras como la que estamos viendo en pantalla de muy principios del siglo XX, en este caso, que se encuentran como digo, en el ayuntamiento de esta población. Relieves también, ¿no?, contemporáneos, en muchísimas ocasiones relacionados con las canastillas de los tronos procesionales malagueños, como podemos observar a la izquierda, esta resurrección tan miguelangelesca, podríamos decir, siguiendo también un poco los modelos de Juan de Juni, que realizara Manuel Carbona en los años 90 del siglo XX para la trasera de la canastilla del Nazareno de los Pasos de la Hermandad del Rocío, y de una manera un tanto más neoexpresionista, o tendiendo hacia la abstracción, que estamos viendo en las puertas de la iglesia del Rosario de Fuengirola, del año 1975, de Armstrong, que es un escultor norteamericano que se asienta en Andalucía y concretamente en Málaga, porque, como digo, realiza una escultura neoexpresionista muy interesante. Y a nivel ya escultórico, de escultura de bulto redondo, podríamos decir, nos vamos a encontrar, y haríamos una muy breve evolución a través de las piezas desde la edad moderna hasta la edad contemporánea. Hay muchas de ellas de dispar categoría artística, no tenemos tiempo para verlas todas, ni mucho menos, pero entremos de lleno, ¿no?, en lo que sería aquella de la edad moderna. Y fíjense que Antequera, en este caso, por haber tenido un magnífico patrimonio y por haberlo mantenido a lo largo del tiempo, nos va a trasladar algunas de las obras más singulares, como esta que estamos viendo, el resucitado de la iglesia, de nuevo, del antiguo convento de San Zoilo de Antequera, una pieza de finales del 16, principio del 17, aunque sobre esto hay muchísimas interpretaciones, una obra relacionada con el ámbito granadino, ¿no?, con Alonso de Mena más concretamente, o con su círculo, y que es una pieza que, aunque muy deteriorada por los repintes, es de una categoría artística muy interesante. O esta otra, que es la que sale en la actualidad el Domingo de Resurrección en Antequera, que se encuentra en la iglesia de la Victoria, una pieza también, pues eso, de finales del 16, principio del 17, como la anterior, de una gran categoría. Ambas dos son anónimas, no sabemos o no está documentada su autoría. Ya del 18, en la iglesia del Carmen, también de Antequera, aunque siguiendo el modelo de San Zoilo, claramente en la disposición del paño de pureza, incluso del manto,
aunque con una definición del rostro que ya nos va encaminando hacia esa segunda época, es decir, hacia el siglo XVIII, nos encontramos con este otro resucitado también muy interesante y seguramente de la escuela antequerana. También en Antequera, aunque un poco relegada al olvido y en muy mal estado de conservación, nos encontramos con esta pieza de final del XVIII, principio del XIX. Se encuentra en el coro alto de la iglesia de Santo Domingo Antequera, que durante muchísimo tiempo también salió a la calle. Os traigo aquí algunas fotografías de las distintas piezas, ¿no?, que han sido protagonistas durante el Domingo de Resurrección antequerano, ¿no? Muchas de ellas de las que hemos visto, la que vemos en la parte inferior izquierda es la que realizaría Antonio Castillo Jarén y que solo salió en 2017 y después ya no volvió a salir más en procesión en el Domingo de Resurrección. En Málaga nos encontramos también una pieza extraordinaria, excepcional, como sería la del Convento de la Encarnación en el Atabal, que es una pieza que durante muchísimo tiempo se relacionó con el ámbito escultórico de Fernando Ortiz, pero que, bueno, después a través de los distintos estudios e investigaciones que se han realizado se circunscriben más bien al siglo XVII, ¿no? Es una obra como las anteriores, la que siempre siguen, ¿no?, esos modelos un tanto manieristas, ¿no?, del siglo XVI, en lo que sería el escorzo pronunciado, ¿no?, en la línea en serpentinata y ascensional, que es lo que más se suele utilizar en este tipo de representaciones. Una obra excepcional también de mediados del siglo XX, haciendo referencia de nuevo a Enrique Marín Higuero, este escultor del que hablábamos con anterioridad, es este Cristo resucitado que se encuentra en la iglesia parroquial también de la población de Arriate, que es una obra, como digo, también de tradición estética manierista en el alargamiento de la figura, en la complexión anatómica, y, como digo, una figura realmente excepcional. Ya también en épocas similares, mediados del siglo XX, hacia el año 1946, pues se realiza por parte de José Capuz Mamano, este escultor valenciano, la obra que están viendo en pantalla, que es el titular de la cofradía de Málaga, que sale todavía en la actualidad el Domingo de Resurrección, que es una obra de una gran modernidad para la época, que, bueno, que tuvo muchísima controversia, ¿no?, en aquellos momentos en la que se buscaba seguramente un tipo de estética diferente, porque hoy día no deja de ser una obra realmente excepcional, ¿no?, en lo que sería la composición y su propia estética. Estos fueron los soldados que conformaban ese conjunto o ese misterio que realiza también el propio José Capuz. Obras contemporáneas ya a modo de misterio, como serían las que realiza el escultor afincado en Málaga, Suso de Marcos, en el año 2002, y que se encuentran en Alaurín de la Torre, como podemos observar en pantalla. Israel Cornejo Sánchez en el año 2021, junto a María Magdalena, para la ciudad de Ronda, una figura también bastante apolínea, ¿no?, en la configuración del cuerpo, incluso también del rostro, de Antonio Barbero Gor, para Benamocarra, que realiza en 1990, fíjense que es una verdadera interpretación del que 3 años antes había hecho para Granada, que es bastante similar. Este que nos suena un poquito, ¿no?, aquí en Córdoba, porque fíjense, esta es una obra de Antonio Eslava Rubio del año 72, pero que modifica o que restaura, sobre todo en el rostro, Juan Manuel Millarro en el 90, 2 años después de realizar el de la cofradía de aquí de Córdoba, y que en cuanto al rostro, que es donde más modifica, pues tiene ciertas concomitancias con el que tenemos aquí en Córdoba. De Miguel Fuente del Olmo y Guillermo Martínez, 2013, en este caso para Torremolinos. Y por último, el de Juan Vega Ortega en el año 2009 para el Asilo de los Ángeles de Málaga, que es una obra también muy moderna, ¿no?, basada en los modelos de Mariano Benjurek, una impronta, ¿no?, como hemos dicho antes, de una gran modernidad y un gran realismo. Y con esto pues termino, 18 minutos, lo he clavado, agradeciéndole muchísimo vuestra atención. Perdónenme un poco el atropellamiento, ¿no?, a la hora de comentando esta serie de obras, pero teníamos muy poco tiempo para ello. Después en la publicación pues saldrá muchísimo más extenso. Muchísimas gracias.